favor. Sí, Mira, bienvenidos. ¿Cómo estás, Rosalía? La primera que veo. ¿Cómo anda todo? Rosalía, Qué bien. Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Charlie volvió. Oh, Charlie, ¿cómo te fue? Estaba de parranda. Elena. Hola, Neyarito. Hola, Andreina. Hola, Héctor. Quería saludar a Olga de Argentina. Olga de Argentina. Muy bien. ¿Cómo están? Aquí está Hola, Ari. Kevin desde Costa Rica. Hola, Betina desde Guatemala. Hola, Más desde Colombia. Algi. Algi Norma, desde Bettina, Venezuela, Adri desde México y ¡viva México! Susi, Jocelyn. Felicitaciones a todas y todos los mexicanos que el 15 se celebró el Día Nacional, la Independencia. La independencia. Y además, otra gran celebración que ocurrió es que cumplimos 11 años de presencia en México. Hace 11 años inició Recreación del Ser en México. Y bueno, recordemos que en total tenemos 14 años. Gracias a ustedes y a su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mar. Gracias, Gisela. Ana Cortés, bienvenida. A ver, aquí veo a Susi, que tiene allí un tapaboca muy lindo. Victoria. Olvida. Rosy, bienvenida. Hola, Pilar. Hola, Rosy. Hola, Mencha, desde Colombia, desde Bogotá. Hola, Nora Ricalde, bienvenida. Oye, Hola, Nora. La reflexión de Norma, de Nora Ricalde estuvo muy espectacular. hermosa, como muchas de las reflexiones que nos dejaron Esta semana, además de Nora, Marta Irma nos envió una reflexión muy linda muy también. linda. Tere Mercado nos envió su test de fortalezas y nos envió una excelente reflexión. Susana Rodríguez también nos envió su reflexión. Norma Velázquez nos habló de cómo incrementar la esperanza y la gratitud a través del servicio. Igual, Jocelyn Guillén. Desde Caracas nos recordó, fue bien especial porque también habló de una experiencia que tuvo cuando estuvimos en Perú, de cómo hacer para elevar la gratitud y la esperanza, y estuvo muy hermoso. Rosalía Martín del Campo también, en su acostumbrado estilo poético, nos compartió una hermosa reflexión. Y profunda reflexión, y hoy la tenemos aquí vestida de morado. Así es. Hola, Gaby también, que está por allí, te estoy viendo reír, eso. Hola, Paloma, que también nos envió una hermosísima reflexión. Y Lilian Nas también nos envió la reflexión de la semana, de la última semana. Sabemos que hay otras 29 personas más que nos han escrito, pero estas son las que nos han enviado la última reflexión, que son las personas más persistentes hasta el momento, porque sabemos que los demás todavía están procesando su reflexión y sabemos que va a ir llegando poco a poco el resto de la persona. Así que si usted quiere el sello de cada uno de los destinos que hemos visitado en este mes de maravillas, recuerde enviar su reflexión para que lo tenga y tenga su pasaporte de fortalezas lleno. Fíjense, ¿qué hemos estado viendo en este mes, Andrés? La primera visita que hicimos fue a Jordania, donde vimos perseverancia, creatividad y belleza. Luego ¿a dónde nos fuimos? A China, en donde nos relacionamos con el valor, con el autocuidado y con la libertad. Y la semana pasada tuvimos un día espectacular, donde conectamos con la esperanza y la gratitud. Cada uno de estos sitios nos ha otorgado sellos luego de que ustedes hacen la reflexión, y más allá de hacer la reflexión, sabemos que lo están poniendo en práctica. Y hoy, ¿qué tenemos hoy? ¡Tarán! Aquí estaba. Perdón y fluidez. Así. En el Cristo Corcovado y en Iguazú. Pero antes de eso, nos queremos reír un rato con ustedes. Nos vamos a reír. ¿Cómo nos vamos a reír? Nos vamos a reír con algo que hizo una persona que es muy traviesa, que está en nuestra sala, que se llama Andreina. Y como sabemos que muchos de ustedes nos acompañaron en esa primera entrega de Maravillas Virtuales, de Maravillas de Travesías Virtuales, que comenzó en mayo, porque ya tenemos 5 meses juntos. Desde hace 5 meses iniciamos las travesías virtuales y Andreina hizo unos bloopers. Así es, entonces vamos a ver qué pasa detrás de cámara. Bueno, y enfrente, porque mi cara parece que siempre sale. Y lo queremos compartir porque para nosotros es sumamente divertido estar acá y queremos que ustedes vean cómo la pasamos de bien, no solo cuando estamos hablando con ustedes, sino cuando estamos preparando todo. Así que bueno, vamos a compartir estas escenas tras cámaras que solo lo estamos compartiendo en familia. Van a ver algunas cosas vergonzosas, pero como estamos en confianza no pasa nada, ¿verdad, Mar?
No, y no hemos editado nada, todo se ha puesto. Todo se ha puesto, vamos a ver. Aquí está. A ver. Te invitamos a viajar desde casa con nuestras nuevas travesías virtuales. ¡Toma 15! ¡Yo tengo el Entonces vamos a probar. Ella grabó, yo creo, como su computadora, ¿eh? Sí, ella tiene esas herramientas. Te dejamos un momento. Ustedes lo adelantaron a propósito para que esto constituye una verdadera fuente de... ¿Qué es eso, no? Enciende todas las luces. Está saliendo el audio. Hola. ¡Ah, ya estamos empezando! Bueno, sin presión, sin tranquilo. Yo. Me veo bien. Me veo bien. Ya, que me sacas. ¡Ya! Aquí estamos. Esas son cosas que pasan en vivo. Gracias. Gracias, de veras. Gracias. Un trabajo de recreación del CERN y Yari era la tercera voz en el video con sus papeles. Indícale que estás diciendo allí. Tiempo, indícale, tiempo, se acabó, tiempo. Gracias, ven ella. Y gracias a Andreina, gracias a Viviana, gracias a María Ángel, gracias a María Cristina, gracias a Carlos, a Lidia, Fernanda, a todos. Gracias por estar, gracias por todo. Y si algo afecta, como alguna cosa le... Todo el equipo, ahí está Andreina, está Nella, está todo el equipo en sala apoyando y enviándonos. Así que, Andreina, dale play. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, 3. 3, ábrete, Se abre César. la sala. Félix Felicis. Date, Andreina. We are the river, we are the... ¡Grabe todo el mundo! ¡Que grabe todo el mundo! Ya. Grábalo, eso. Llévalo. A las mujeres le están gustando los hombres feos. Llévalo, Andreina, llévalo, muévelo. Segundo, pues, voy a hacer pipí. Sí. No. Vaya, Namah Shivaya. Oh. Todo lo que tú crees que debería ser. Si vas a Varanasi con tu caja lenguaje de puesta, señas. con tu caja puesta. Gracias por estar, gracias por apoyarnos, gracias por ser parte de este maravilloso equipo de Recreación del Ser. Estamos muy felices y complacidos de que estén allí con nosotros. Gracias a ustedes porque cada granito de arena que aporta cada uno de nosotros nos lleva un paso más en el camino. Así que gracias. Gracias. ¡Gracias! Corazón. Esas son las cosas. Gracias, corazón. Esas son las cosas que pasan tras cámaras. Espero que sean divertidas. Nosotros cada vez que los vemos nos volvemos a reír porque tiene mucho que ver con la salud mental, podernos reír de nosotros mismos. Y la verdad es que si hay algo que hacemos es disfrutar cada segundo de estas transmisiones que sé. Y bueno, Michael, ya tenemos que iniciar porque ya pasaron los 10 minutos y ya tenemos a las personas en sala y hoy tenemos un día maravillosísimo. Así que bienvenidas y bienvenidos a la transmisión de Maravillas Esenciales del Mundo, capítulo Cristo Corcovado y Cataratas de Iguazú. Gracias por acompañarnos otro jueves descubriendo maravillas. Y además hoy vamos a conectar con el perdón y la fluidez. Dos fortalezas muy importantes y aclarando,
Cuando hagan su test día 24 fortalezas, no van a conseguir fluidez, porque la fluidez no es propiamente una fortaleza, es más bien un proceso más profundo que involucra conocer nuestras fortalezas y nuestros niveles de bienestar. Y vamos a estar hablando un poco más de eso en la medida que vayamos descubriendo el paisaje de hoy. Y vamos a iniciar ya para ver un poco nuestro recorrido, cómo va a estar. Como hemos visto, siempre nos acompaña nuestra presentación y es un poco lo que vamos a centrarnos hoy. Vamos a centrarnos en el perdón y la fluidez, que es el Cristo Corcovado y las cataratas de Iguazú. Con una sorpresita que tenemos en el camino. Siempre hay una sorpresa en el camino. Hoy vamos a estar viendo muchísimas maravillas. Vamos a entrar acá. A ver si Así que, mira, por cierto, más me preguntaba que si iba a haber samba en Brasil. Ahora más tarde los ponemos a bailar samba, vemos qué hacer. Al final le ponemos una samba, Así todo es. se soluciona rápidamente. Hola, Liliana. Muy bien, y lo primero que vamos a hacer Es darle lo primero que vamos a hacer es darle un vistazo al lugar donde están estas fortalezas, que es la selva amazónica y que también es otra de las maravillas del mundo. Saben que existen las 7 maravillas modernas que son construidas por el hombre y las 7 maravillas naturales. La selva amazónica es una de ellas. y recordemos que estas maravillas existen gracias a la democracia global, porque estas maravillas fueron votadas en todo el mundo. Así que bueno, vamos a empezar a viajar descubriendo ese espacio tan importante para el planeta y que debemos tomar conciencia de su cuidado. Que justamente aquí podemos ver un pequeño mapa de América del Sur, toda la porción que abarca. Para profundizar en ello, los invitamos a disfrutar el siguiente video. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo y realiza la tarea crítica de proporcionar a la Tierra el 20% de su suministro de oxígeno. Su densa vegetación actúa como un purificador de aire gigante que absorbe constantemente dióxido de carbono y emite oxígeno. La selva tropical es tan grande que comprende más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en el mundo, incluso aunque solo cubre el 6% de la superficie terrestre. Irlanda y el Reino Unido podrían caber 17 veces allí. La selva amazónica se encuentra en América del Sur y se extiende por la asombrosa cantidad de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Abarca 9 países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Brasil alberga alrededor del 60% de la selva tropical. Anunciada el 11 de noviembre de 2011, una de las 7 maravillas naturales del planeta, por parte de la New Open World Corporation, la misma que organizó la revisión de las maravillas construidas por el hombre. El ecosistema extremadamente rico del Amazonas acoge alrededor de 40.000 especies de plantas, 1.300 especies de aves, 2.200 tipos de peces, 427 tipos de mamíferos, 430 especies de anfibios, 380 especies de reptiles y la asombrosa cantidad de 2,5 millones de diferentes tipos de insectos. Alberga el 10% de la biodiversidad conocida del mundo. Una de cada 5 especies de aves y peces vive en el Amazonas. Entre unas 400 y 500 tribus indígenas viven en la selva amazónica. Alrededor de 50 de ellos tienen su propio idioma y cultura y nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Son cazadores y recolectores nómadas que constantemente necesitan moverse. Algunos de los animales que viven en la selva amazónica son extraños y mortales. Desde delfines rosados y anacondas verdes hasta ranas venenosas, hormigas bala,
anguilas eléctricas y pirañas carnívoras. Algunas de estas criaturas pueden sorprenderte con sus habilidades. El río Amazonas, que atraviesa la selva amazónica, es el segundo río más largo del mundo después del Nilo. También es el más grande del mundo por volumen de agua. El río Amazonas comprende cientos de vías fluviales que se extienden a lo largo de 6.840 kilómetros y tiene 17 afluentes que drenan 55 millones de galones de agua cada segundo en el Océano Atlántico. Cuando llueve en el Amazonas, el agua tarda alrededor de 10 minutos en llegar al suelo del bosque. Esto se debe a que el bosque es tan espeso que el suelo permanece permanentemente en la oscuridad. Solo el 1% de la luz solar llega al suelo del bosque y lo hace completamente oscuro. Esto ha hecho que desde sus orígenes los árboles convivan en simbiosis para garantizarse los nutrientes necesarios, mientras que para los que están dominando la cima, procesar la luz del sol es importante. Mientras que los que habitan en las sombras procesan el humus para que puedan crecer sus semillas. Las raíces de todos forman un entramado que los mantiene en pie en un entorno húmedo y tormentoso. Otro ejemplo de la interrelación en la que estamos todas y todos es que el desierto del Sahara afecta en gran medida a la selva amazónica al suministrar fósforo, que es esencial para la fertilización. El polvo que contiene fósforo sopla desde el Sahara a través del viento sobre el Océano Atlántico y ayuda a que florezca la selva. El 80% de las variedades de alimento que obtenemos en todo el mundo se originan en la selva amazónica. Más de 3.000 tipos de frutas que se cultivan en la Amazonía son comestibles. Estos incluyen naranjas, limones, aguacates, cocos, toronjas, mangos y piñas. La selva amazónica es un sumidero de carbono. Absorbe dióxido de carbono y lo almacena. Por lo tanto, es un jugador importante en el mantenimiento de los niveles de carbono a escala mundial. Aunque la selva amazónica es la más rica en vegetación forestal, la tierra tiene muy poco contenido mineral, por lo que no es apta para la agricultura sostenible. Una cuarta parte de la medicina occidental del mundo utiliza ingredientes de la selva amazónica. El 70% de las plantas que trabajan contra las células cancerosas provienen del Amazonas. Por su importancia para el sostenimiento del planeta, resultaría lógico pensar que naturalmente la raza humana se aboca a cuidarla y protegerla. Nada más alejado de la realidad. La Amazonía ha perdido el 20% de su tamaño en los últimos años debido a la deforestación para crear la carretera transamazónica. Una cantidad drástica de vegetación se limpia constantemente para el pastoreo de ganado y la producción de cultivos hace que se pierdan 6.000 metros cuadrados de selva por segundo. Los expertos predicen que la selva tropical podría agotarse por completo en solo 40 años si no tomamos medidas para resolver el problema. Sus suelos se ven contaminados con mercurio para la extracción de minerales como el oro, la bauxita, el hierro, entre otros, tal como es el caso del Arco Minero en Venezuela. O en Brasil, la expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soya y la creación de pastos para la ganadería es la principal responsable de este problema. También la explotación forestal industrial, en gran parte ilegal, abre el camino a la destrucción posterior mediante el uso del fuego. Asimismo, los grandes proyectos hidroeléctricos amenazan los valiosos ríos de la cuenca amazónica, como el complejo de presas proyectadas en la cuenca del río Tapajos
hogar de la tribu Munduruku. La extracción de minerales en Bolivia, de petróleo en Colombia, Perú y Ecuador afectan y contaminan las cuencas del río Amazonas, dañando toda la selva. En fin, podríamos tardar horas en explicar la belleza y las amenazas a las que se ve sometido el pulmón más grande del planeta. Pero, ¿qué tal si aprovechamos un instante para pedir perdón a la Madre Tierra? Para pedir perdón por todo lo que hemos hecho como raza, más allá de lo que hayas hecho tú o yo. Para elevar oraciones e intenciones de rectificación por parte de cada uno de nosotros. Para que, como humanidad, entendamos que estamos todas y todos conectados en un ecosistema llamado planeta Tierra. Hoy, Madre Tierra, queremos pedirte perdón para que tu verde, tu aire, tu abundancia siempre esté abierta a nosotros, pues eres tú quien sostiene la vida. Perdona, Madre Tierra, el daño que nuestra ambición e inconsciencia como raza te ha causado. Visualiza toda la tierra y rodéala de luz verde esmeralda. Y allí, desde tu corazón, acompáñanos un instante de silencio para pedir perdón a la tierra. Pues quien conoce el efecto de su daño, termina entendiendo que no es necesario dañar. Aprovecha este momento y visualiza cómo, a través de una intención de perdón, también podemos contribuir a la regeneración de todo el planeta. Aprovecha para mirar a la selva más verde y más sana que nunca. Gracias. 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 Una maravilla del planeta, que vieron todo lo que pasa en la selva amazónica, todo lo que favorece al mundo entero y que pareciera que estamos de espalda. Por eso quisimos empezar esta transmisión de hoy pidiendo perdón a la Tierra, a todo el planeta. Y si en sus meditaciones, en sus oraciones, pueden colocar esa intención de perdón, no por lo que has hecho tú, sino por lo que hemos hecho como humanos, por favor háganlo para que sumemos intenciones de enmienda. Porque una de las energías que tiene el perdón es tomar parte de la responsabilidad y conmovernos por lo que está pasando. Porque también hacernos como que no está pasando nada y que otros se ocupen y que eso va más allá de mí, es parte de ese no hacer. Eso que nos invita Michael a hacer, esa toma de conciencia en esas oraciones, es algo muy poderoso, porque además es esa toma de conciencia de que juntos esta conciencia sí puede contribuir en algo para mejorar la situación. Si varios de ustedes en el chat están colocando la oración quizás la más característica del Ho'oponopono, que es perdóname, lo siento, gracias, te amo. Sí, pero podemos decir perdón por lo que hay en mí que ha generado esta situación. Es como
decía Andrés, es un llamado a asumir la responsabilidad, porque ya vamos a ver que entender el perdón es entender las responsabilidades que yo puedo tomar con mi vida. Así es. Y vamos a... Gracias a todos los que se conectaron. Y sí, hay que enviar códigos sagrados, códigos de sanación, y también esto se tiene que manifestar. Cada perdón se debe manifestar en acción. Y la acción es que nos invita a cambiar. ¿Qué puedes cambiar tú hoy en casa que va a favorecer a todo el planeta? Y son esos pequeños actos que a veces parecieran no tener sentido, porque pareciera que son actos aislados. Pero yo creo que las nuevas generaciones, por ejemplo, mi Ananda, que yo tengo una hija de 7 años, y en la casa ella siempre está pendiente de reciclar, de no contaminar, de que todo sea sustentable, y pareciera que de repente nos suma, pero si todos contribuimos a esa conciencia, vamos a generar un cambio. Quizás no sea inmediatamente, pero se comienza a sembrar, a contribuir a que crezca y se fortalezca ese cambio. Bueno, y además, para aprovechar que estamos acá juntos, Shana Tova, feliz año nuevo a toda la comunidad judía que nos está acompañando, feliz inicio, vienen 10 días hermosos de conexión con el perdón, con la enmienda. Que comienza a partir de mañana, pero eso les vamos a profundizar un poquito más cuando estemos en el Cristo Corcovado. Así que una de las intenciones de año nuevo sea que todos también sumemos luz al planeta, que por favor todas y todos ustedes sean inscritos en el libro de los vivos, en el libro de la vida, porque sus acciones han sido lo suficientemente luminosas para disfrutar otro año. ¡Feliz Año Nuevo! Shana Tova. Y vamos a continuar nuestro viaje, esta travesía del día de hoy, justamente profundizando un poco más en el perdón. Y para ello vamos a conectarnos, a comenzar a conectarnos con este Cristo Redentor de Corcovado. Para ello les invitamos a disfrutar y conectar un poco con este video que explica cómo fue construido, para qué, cuál fue la intención, cuándo, por quién y todo eso. ¿Vamos? En el Morro del Corcovado, a 710 metros de altura, se mantiene erguida contemplando Río de Janeiro, la maravilla moderna más votada en el 2007 y la imagen más distintiva de Brasil. El Cristo Redentor, famoso mundialmente y visitada por miles de personas a diario. Te invitamos a descubrir algunas curiosidades que la convierten en una maravilla. Se ubica en un morro cuyo nombre original fue Pico da Tentação, Pico de la Tentación. En el siglo XVI, los primeros exploradores portugueses le pusieron ese nombre en honor a la montaña donde, según la Biblia, Jesucristo fue tentado por el diablo. Un siglo más tarde, el morro cambió de nombre por el de Corcovado, haciendo referencia a su forma que recuerda a una joroba. La idea de levantar un símbolo que encarnara el espíritu religioso de la ciudad de Río de Janeiro surgió a mediados del siglo XIX, a sugerencia del religioso Pedro María Bosch, con el apoyo de la princesa Isabel de Portugal. Sin embargo, pasaron casi 5 décadas hasta que la idea se retomó en 1921. Dentro de las celebraciones por el centenario de la independencia de Brasil. La escultura del Cristo Redentor fue realizada parcialmente en Francia por el arquitecto Paulo Landowski y para su financiamiento se convocó una gran colecta llamada la Semana del Monumento Nacional, que tuvo una respuesta multitudinaria. La estatua llegó a Brasil en cientos de partes. Solo la cabeza estaba formada por 50 pedazos y fue montada en sentido inverso al que se podría esperar, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Llevó 5 años construir esta gigantesca escultura de hormigón. Para la apariencia final, fue revestido con piedra jabón,
un material que, a pesar de ser aparentemente débil, resiste muy bien el paso del tiempo y las variaciones de temperatura, sin romperse ni deformarse. La estatua original que diseñó el artista plástico Carlos Oswald y que ganó el concurso público consideraba que la imagen del Cristo debía sostener una cruz en la mano izquierda y el globo terráqueo en la derecha. Pero finalmente, debido a la complejidad técnica, ya que las manos se sostienen prácticamente solas en el vacío, durante la ejecución de la escultura se prescindió de ambos símbolos. La figura del Cristo vestida con una larga túnica y con los brazos extendidos domina la población y la bahía de Río de Janeiro desde el 12 de octubre de 1931, fecha en la que fue abierta al público. Cabe destacar que durante la construcción de la estatua del Cristo Redentor no hubo ninguna víctima mortal, lo cual es un gran logro para la época, sobre todo tomando en cuenta que se necesitaron más de 1000 toneladas de hormigón. Que por la forma de la estatua, con los brazos extendidos al vacío, el trabajo de montaje y revestimiento entrañaba grandes desafíos y peligros. Otros detalles de construcción es que, aunque no pueden verse desde abajo, los pies descalzos del Cristo Redentor se asoman por debajo de la túnica. Asimismo, otra cosa que no es fácil de ver es que en la cabeza lleva una especie de corona de espinas, que en realidad hace las veces de pararrayos. El brazo izquierdo del Cristo es 40 centímetros más pequeño que el brazo derecho. Esta diferencia de tamaño se debe a que los brazos fueron diseñados como la vela de un barco, y con estas medidas se consigue que la escultura pueda ser capaz de resistir vientos de hasta 150 kilómetros por hora. El tren, que hoy en día nos lleva hasta su pedestal, es más antiguo que la escultura misma. No se creó para hacer posible la visita a la imagen del Cristo Redentor, sino que fue inaugurado mucho antes, en 1884, convirtiendo al Morro en uno de los principales miradores de la ciudad. De hecho, fue gracias a ese tren que las partes de la monumental escultura pudieron ser trasladadas y ensambladas en la cima. La estatua del Cristo Redentor es completamente hueca, a excepción de las manos. En el interior de la estatua hay una estrecha escalera metálica que permite llegar a las salidas que hay hacia el exterior, en cada brazo y en la parte superior de la cabeza. La entrada a la escultura está en un lateral, bajo el brazo derecho del Cristo, pero para llegar a ella, primero hay que subir a la parte de arriba del pedestal, donde está la capilla. Curiosamente, este no tiene subida por su interior. Así que la única forma de alcanzar la entrada a la estatua es colocando por fuera una escalera de mano o un andamio que salve los 8 metros de altura del pedestal. En cualquier caso, la subida a la majestuosa estatua solo está permitida a los encargados del mantenimiento y reparación o a unos pocos afortunados con permiso expreso de la iglesia. Sin duda, el armado de la escultura de Art Deco más grande del mundo. Tiene 30 metros de altura y un pedestal de 38 metros. Fue una gran proeza para la época. Por fortuna se logró. Así podemos contar con la mirada pacífica del Cristo contemplando el mundo, para recordarle la importancia de la fe a sus siervos en el país con mayor cantidad de católicos de la tierra. De hecho, la representación del Sagrado Corazón de Jesús es la única parte que tiene una forma perfecta en la escultura, tanto por fuera como por dentro. En el interior del corazón hay una botella que contiene el árbol genealógico de Héctor Levy, quien fuera el constructor responsable de la obra. De origen judío, se convirtió al catolicismo después de salvarse de morir en un grave accidente. De esta manera, el constructor simbolizó la entrega del buen cristiano, de él
y su familia al culto del Cristo Redentor. Un símbolo que nos invita a entender que el corazón de Jesús es tan perfecto que puede cobijarnos a todos. Que el camino de la perfección del corazón pasa por asumir los desafíos de nuestra existencia desde la fe. Para desde allí fluir hacia el perdón y la aceptación, pues las cumbres de la paz no se alcanzan por azar. ¿Y qué les pareció la estatua de Art Deco más alta del mundo? ¡Tatán! Ya saben qué decir cuando les pregunten, ¿cuál es la estatua de Art Deco más alta del mundo? ¡Ah! El Cristo Redentor. Todos los simbolismos que hay alrededor de este Cristo espectacular. Así es. Fíjense lo hermoso del corazón que está hecho perfectamente tanto hacia afuera como hacia adentro, la historia que hay de Héctor Levy guardando los nombres de su familia. Y bueno, es un símbolo. Y una corrección que queremos hacerle es que el pedestal tiene 8 metros y la estatua 30, que en total son 38 metros. No es una de las estatuas más altas del mundo, pero es de las más impresionantes. Sobre todo también por el paisaje que forma parte, ¿no? Es un elemento importante porque forma parte del morro y de toda esa bahía que está ahí. Así es. ¿Quiénes de ustedes han estado en el Cristo Corcovado, ver ese atardecer, estar allá arriba y conectarte con las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que implica Jesús para nosotros? Quienes somos cristianos, quienes hemos aprendido algo de su vida. A ver, vamos a hacer un juego y un ejercicio para activarnos todos. Cuando piensan en Jesús, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les viene al corazón? ¿Qué parábolas recuerdan? ¿Qué palabras recuerdan? A mí me encantan las bienaventuranzas. Y cada vez que vamos a Israel, el mar de Galilea, allí en el monte de las bienaventuranzas, es uno de mis lugares favoritos de todo el mundo. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, la compasión, nos dice Andreina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando decía eso, lo decía más allá de su ego, lo decía, el camino es la conexión con nuestro Padre, con el superior, con la esencia del mundo, y ahí está la verdad, ahí está una vida que fluye. Yo soy el camino, la verdad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así también lo dice más, amar al prójimo como a ti mismo. Y a ver, vamos a detenernos acá un momento, porque eso tiene que ver mucho con el perdón. Ama a tu prójimo, asterisco, como a ti mismo. Lo que pasa que en la vida real hay mucha gente que no se sabe amar y entonces no sabe cómo amar al otro. Hay una ecuación que está como rara ahí en eso, ¿no? Sí, y no, la ecuación es el llamado, es ámate, protégete, cuídate y de la manera que tú te conectes con el amor te vas a conectar con los otros. De allí que el perdón, de allí que el mirar la vida desde la luz y desde la fluidez, desde la compasión, sea esto que aviva tu amor personal y ese amor personal lo compartes con los demás. Por eso que ese amor se va construyendo, ese perdón se va construyendo día a día porque se va amplificando. Yo voy reconociendo cosas nuevas que puedo darle al mundo, que antes quizás no las identificaba y a medida que voy viendo, que voy recibiendo del mundo hacia mí, yo puedo ir dando al mundo otra cosa diferente. Y esa parte de eso que yo otorgo al otro va incrementando ese amor y va incrementando también esa experiencia de perdón. Así es, y como nos dicen Más y Olga, es un amor incondicional, es un amor que trasciende la tierra. Lo que nos dice Claret de la semilla de mostaza, de cuánto amor y cuánta sabiduría hay en una semilla de mostaza, como esa semilla que pone la divinidad en cada uno de nosotros. Que a mí esa semilla de mostaza se me hace como algo, un mensaje como cuántico, todo lo que el universo cabe en esa semilla de mostaza. Y eso es lo que quería decir precisamente, que es un fractal de todo, porque lo que quería decir es que aquí está contenido el todo y en cada una de tus células está contenido el todo. También nos dicen, perdona 7 veces 7, nos dice Norman, si no te canses de perdonar. Lorel nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es parte de un juego que como nosotros como humanos, a veces nos es fácil verlos desde afuera,
Pero cuando nos están haciendo algo a nosotros, no es tan fácil decir que el otro me está haciendo daño porque no sabe lo que hace, sino me lo tomo personal el 100% casi, ¿no? Cuando lo veo afuera, lo veo muy fácil, debes perdonarlo porque él no sabe lo que te está haciendo. Pero a veces nos cuesta muchísimo en nuestra cercanía hacerlo vívido. Y fíjense, qué hermoso, nosotros estamos bien emocionados hoy porque hemos hablado de Buda, hemos hablado de Shiva, pero no habíamos hablado de Jesús. Y para nosotros Jesús es un maestro muy importante. Y hoy, previo al Año Nuevo Judío, al 5781, en estos días que son tan especiales para conectarnos con el encuentro del otro, con la enmienda, con la reconciliación, Jesús siempre tuvo un mensaje de reconciliación y encuentro. Y cuando, fíjense, una esencia del perdón está en una historia que de seguro ustedes la deben recordar, que es la historia de la pequeña almita y el sol. ¿Te acuerdas, Andrés? Esa historia que es hermosísima y que nos invita a perdonar. La historia de la pequeña almita y el sol, ¿qué dice? A ver, ¿cuántos de ustedes se saben esa historia? ¿Quieren que las cuenten? Vamos a hacer una votación, democracia. ¿Quieren que cuenten la historia de la pequeña almita? Además, esa historia siempre es hermosa recordarla, porque siempre se nos olvida. Sí. ¿Por qué estamos aquí realmente? ¿A qué vinimos? Cuenta la historia que en aquel lugar donde reside la fuente, estaban todas las almas en luz. Cuando estás en luz, ¿qué sientes? Cuando estás en luz, no hay manera de no estar en luz, porque eres el todo. No hay algo que no sea luz, sino es lo que es. No hay sensación ni de bienestar ni de malestar. No hay emociones, no hay colores, no hay cuerpo físico, no hay otro. No hay separación, no hay separación. O sea, porque somos lo mismo, somos luces que estamos conviviendo, y allí estaban. Y una pequeña almita quería experimentar. Y porque escuchó que había regresado una y había tenido una experiencia. Y él estaba feliz porque había experimentado algo increíble. Y decía, le estaba contando, yo fui y experimenté algo que se llama perdón. Sí, y la almita dijo, pero ¿cómo es eso? ¿Qué experimentaste? Es que no te lo puedo describir porque es algo que está fuera de este mundo. Y la almita, por primera vez allí estando en luz, sintió algo que no sabía cómo procesarlo. Ella quería vivir la experiencia del perdón. Podría decir que por primera vez se sintió triste. ¿Y qué hizo? Fue corriendo a la fuente y le dijo, quiero experimentar, quiero vivir la experiencia del perdón. ¿Estás seguro que quieres vivir la experiencia del perdón? Cuando la fuente preguntó eso, la almita dijo, sí, estoy seguro que quiero vivir la experiencia del perdón. Pero para vivir la experiencia del perdón necesitas algún otro que te haga algo que te duela muchísimo y que esté dispuesto a vivir esa experiencia contigo. Y la almita se volvió a sentir feo, se volvió a sentir como triste porque dijo, entre tantas almas, ninguna va a querer hacerme daño, porque aquí todos estamos felices. Pero por allá una almita que la amaba tanto, se acercó y le dijo, yo voy a bajar contigo. ¿Para qué? Para que experimentes el perdón. Pero, por favor, acuérdate que lo voy a hacer porque te amo y voy a hacerte muchísimo daño por amor para que tú vivas esa experiencia de perdón y aprendas, pero por favor no se te olvide este pacto que estamos haciendo desde acá, desde la fuente. Y la almita dijo, sí, yo quiero experimentar el perdón, no me importa que me hagas daño, acepto que me hagas daño, porque mientras más daño me hagas, más perdón voy a experimentar. Pero que no se te olvide que lo estoy haciendo por amor. Sí, no se me va a olvidar. ¿Seguro? Seguro no se me va a olvidar. Pues yo también voy a ir y lo voy a disfrutar. Y si me puedes hacer el triple de daño, mejor. Pero entonces vas a perdonarme profundamente. Sí, yo te voy a perdonar, no se me va a olvidar. Bueno. ¿Y qué pasó? Hicieron ese acuerdo de almas. Y cuando empezaron a bajar, se hicieron tan densos que se les olvidó el acuerdo. Y cuando la almita vivió aquí y la otra alma que había aceptado el contrato, ¿qué hizo? Le hizo daño, la almita no recordaba que fue un acuerdo. No recordaba que ella misma lo pidió y no recordaba que quería perdonar.
que quería experimentar la dimensión del amor que era el perdón. Y que era una gran oportunidad que había pedido para experimentar. Y quedaron atados a esta existencia, repitiéndose una y otra vez hasta que una de ellas recuerde que es solo un contrato, que es solo un juego, que nadie hace daño sin haberlo solicitado en un plan superior. Porque todo lo que le pasa a las almitas es para aprender, para experimentar y adivinen qué, para volver a la fuente que es amor. Esa es la historia del perdón, de la almita y la fuente. Así es. Pueden ustedes voltear en su vida y mirar que todas las personas que ustedes creen que le han hecho daño simplemente han obedecido a una solicitud tuya. A veces podemos ver y darnos cuenta que hemos sido un poquito creativos en la experimentación de nuestro plan de vida. ¿Dónde nacimos? ¿En qué país nacimos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué familia? ¿Quiénes nos rodean? ¿Qué nos han hecho o qué hemos hecho? Y así es. Y por ahí nos dicen, conocemos el cuento bien, la fortaleza es el perdón, sí. Como es que cuando entendemos esta historia que es tan sutil y tan profunda, se nos abren otros escenarios. Entendemos que ni siquiera hay culpables, no hay víctimas, no hay victimarios. Y volvemos a la semana pasada cuando hablamos de la gratitud. Y es agradecer la experiencia que estamos viviendo. Sí, el perdón nos libera. Porque no perdonar, adivinen qué es, y es algo que Mabel Katz siempre nos dice, no perdonar es tomarte el veneno tú todas las mañanas y querer que el otro se muera. Pero tú eres el que te estás tomando el veneno. Así que bueno. Y lo castigas más y le das doble dosis. Ahora sí se va a morir, le voy a dar 4 preguntas. Y hoy me voy a desayunar, almorzar y cenar veneno para que le haga daño. Y así vamos. Y nos quedamos enganchados y miren, la ecuación así no funciona. Entonces... Pero esta parte tan real, es lo que porque si no fuese tan real, perdiéramos como el sentido de lograrlo. Porque cuando uno llega a sentir ese perdón, es una realización tan profunda, tan expansiva, todo cobra otra realidad, otro sentido. Y de eso precisamente queremos conectar, vincularnos, hablar con ustedes en el siguiente video que nos habla de palabras de Jesús acerca del perdón. Vamos. La palabra de Cristo es un llamado constante al perdón. Las Escrituras relatan sus enseñanzas sobre esta cualidad humana que bien puede ser un arte, una fortaleza o un nivel de conciencia. Frente a nosotros, hoy su inmensa escultura está allí para recordarnos con su ejemplo que el camino más hermoso de nuestro transitar es aquel que atraviesa los paisajes del perdón. Porque perdonar es aceptar al otro como es compartir la paz. En el Evangelio de Lucas se registra un relato de la vida de Cristo que demuestra esa clase de paz que se nos concede al dar y recibir perdón. Se relata que Jesús había sido invitado a cenar en casa de Simón, un fariseo. Una mujer descrita como una pecadora supo que Jesús estaba en la casa y fue a verlo, llevando consigo un ungüento. Mientras Jesús reposaba en una silla con los pies extendidos y de espaldas a la mesa, la mujer se le acercó por detrás, llorando y regándole los pies con sus lágrimas. Se los acarició con sus cabellos, los besó y extendió el aromático ungüento sobre ellos, frotando cuidadosamente los pies con el aceite perfumado. A Simón, el anfitrión, le pareció mal que Jesús aceptara ese acto de amabilidad de una pecadora. Y Jesús,
percibiendo los pensamientos de él, ofreció a modo de reprimenda unas de las lecciones más conmovedoras de la doctrina del perdón. Contó la historia de un acreedor que tenía 2 deudores, uno de los cuales debía 10 veces más que el otro. Ninguno tenía los medios para saldar la deuda, por lo que, en un acto de gracia, el acreedor perdonó a ambos. Di pues, preguntó Jesús, ¿cuál de los deudores amará más al acreedor? Simón respondió correctamente que el que debía más probablemente le amaría más. Entonces Jesús comparó la falta de cuidado y de hospitalidad de Simón hacia él con las obras de la mujer. El maestro quería que Simón se viera a sí mismo como el deudor del relato que debía menos y a la mujer como al deudor que debía más. Jesús hizo hincapié en su modo de pensar, diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces Jesús volvió su atención a la mujer y mirándola a los ojos, derramó su paz sobre ella diciéndole: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Desconocemos las circunstancias de las transgresiones de esa mujer, pero podemos imaginarnos la gratitud, la dicha y la paz que debió haber sentido en ese momento. Porque cuando perdonamos y somos perdonados, nos liberamos de resentimientos, aquellos que nos encierran en la ira, el miedo y la ignorancia. Perdonar es un acto que deja el corazón liviano, que nos libera de pesadas cadenas internas que envilecen el alma. Le preguntó Bill Clinton a Nelson Mandela un día qué había pasado con el odio y la ira que él pudo observarle al salir de la prisión. Mandela respondió: escuché el Espíritu de Jesús que me decía: Nelson, mientras estuviste en prisión eras libre. Ahora que estás libre, no te conviertas en prisionero. Lewis Smedes, autor de libros sobre el perdón, afirma que perdonar es poner en libertad a un prisionero y descubrir que ese prisionero éramos nosotros mismos. Entonces, perdonar es abrir los brazos a la libertad de mirar al otro como es, la libertad de decidir trascender nuestras limitaciones, de expandir nuestras fronteras emocionales y sobre todo, la libertad de ser uno mismo desde la paz interior. En los últimos años, la ciencia ha demostrado lo importante que es el perdón para la salud mental y física. Y desde el espíritu nos han dicho que es muchísimo más importante para la reparación de los afectos valiosos, porque la reconciliación nos invita a otro espacio de conciencia. Favorece el perdón, el ponerse en el lugar del otro, que no es justificar la ofensa. A veces nos resulta más difícil definir el perdón que perdonar en sí mismo. Pareciera existir un mayor acuerdo en concretar qué no es el perdón, que en acercarnos a su definición. Perdonar no es olvidar o ignorar la ofensa, ni interferir la acción de la justicia. Perdonar no es olvidar, es recordar de otra manera. Evitar el exceso de memoria para neutralizar
nuestros pensamientos distorsionados y nuestro acercamiento al dolor. Perdonar es poder mirar en paz la herida y saber que hemos decidido sanar. Porque el perdón, más que una cualidad o una potestad, es una decisión. Decisión que también implica un encontrarnos con nosotros mismos, hacer espacio para centrarnos en el perdonarnos. Y por ende, también saber cuándo pedir perdón. No como frases hechas, sino como un clamor que sale desde el interior, del que reconoce sus propios errores y limitaciones. Para dejar de alimentar la culpa y así también apagar nuestro narcisismo que nos evita ver los errores y por ende nos impide pedir perdón por ellos. Perdonar no es de débiles, sino de fuertes. Incluso cuando perdonamos desde la verdadera esencia de la luz, entendemos que no es una potestad que nos corresponde a nosotros. Es una sutileza entender el perdón desde la luz, porque podemos entregar esta acción a lo superior, porque entendemos que no nos corresponde a los humanos perdonar, porque hemos descubierto que las acciones que nos han dañado incluso han tenido un sentido superior, han obedecido un plan y un acuerdo. Al entender esto, lo entrego a lo divino y siembro semillas de luz. Entendemos que más que perdonar, hay que agradecer al otro por cumplir el acuerdo de enseñanzas que un día establecimos. Entendemos que es un nivel de conciencia profundo, así que por ahora conviene dejar en las manos de lo superior todo aquello que queremos perdonar y todo aquello por lo que queremos ser perdonado, para que siembre luz, entendimiento, acercamiento, encuentro en nuestros corazones. Perdonar sana, acerca y alivia, nos hace mejores, nos hace estar en nuestra esencia bondadosa, luminosa y consciente. Muchas son las bendiciones que emanan del don del perdón, pero la principal de ellas es la paz. Jesús nos dijo siempre que deseaba que cada uno de nosotros sienta su paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es así como en este momento les invitamos a darse un abrazo de paz. Empiecen por darse un abrazo a ustedes mismas, ustedes mismos, y luego abrazar a quien tienen cerca, si es posible, y decirle: la paz esté contigo, porque es esa paz que nace de aceptar la realidad como es, de seguir las enseñanzas de los maestros, de confiar en que el perdón nos lleva por un buen camino. El perdón que ofrecemos a los demás y el que recibimos nos conducen al camino de esa manifestación del cielo en la tierra, a la que nos invita el gran ser. Son tiempos de desafíos. Entonces, son tiempos de manifestar perdones tan abundantes, tan luminosos, tan hermosos como las flores que nos regala la primavera. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Gracias
Gracias. Gracias. Hecho está. Sellado está. Bendecido está. Qué hermoso esos abrazos. ¿Estás dispuesta? Como lo dijo Susana, estoy dispuesto. Perdonar es un regalo que te das a ti mismo, sí, tal cual. Yo a veces en terapia le digo a la gente, perdona si sea por egoísmo, para que tú te sientas bien, pero para que dejes ir. Y es a modo de chiste, pero en la esencia es que nos liberamos, nos dejamos ir. Y entendemos que no es un proceso sencillo. Entendemos que nos mueve mucho. Y sobre todo para llegar a entender que ni siquiera es una potestad nuestra, que va más allá, que es una potestad de lo superior y de la esencia, que es entender el cuento de la almita y la fuente de las almitas que hicieron un acuerdo. Es un acto de profunda unidad. Y hay una frase que está al final de esta tarjeta que les llegó, que lo explica muy bien. Y la tarjeta dice, perdona para que el otro conozca tu paz. Para que la situación pueda entenderse, pueda comprenderse. Perdona para que tú puedas andar en paz. Y este es como ese ciclo que se cierra, que es el perdón nos hace uno. El perdón es un acto de profunda unidad, de reconocer a Dios en todo. Y ahí hay algo que quizás en esta forma de que nos explicaron a veces la religión, nos enseñaron una palabra que a veces puede causar un poco de rechazo, que es esa palabra del pecado. Y la palabra del pecado tiene que ver con eso que nos decía Olga por allí, que el tema que la palabra no solamente son los actos, sino son las palabras que ofendan. Es el pensamiento, palabra y obra. Y es un pensamiento, una palabra y obra que no ofendan a Dios. Y Dios es esa unidad, esa fuente. Y si todos somos parte de Dios, incluyéndonos a nosotros, lo que nos quiere decir esa frase o esa palabra es que no hagamos nada que nos dañe ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, ni a nosotros, ni al otro o a los otros que son parte de Dios. Y Dios está en todo. En todo. Y quitar ese pecado y alejarlo de la culpa, porque la culpa no te deja avanzar. En cambio, enmendar, ser responsable, te permite ascender a otro nivel de conciencia, incorporar otro nivel de conciencia. Y están haciendo una pregunta súper pertinente en el chat que dice, eso de perdonar y olvidar, entonces se olvida dónde queda la lección aprendida. A ver, John, no te estamos pidiendo que olvides la lección. Precisamente eso es. Se trata de recordar la lección y olvidar la herida, olvidar el hecho, olvidar el daño. Decidir que eres más que ese daño y decidir que eres ese aprendizaje. Fíjense, en el video habían dos abrazos. Una pareja se estaba abrazando luego de tener fuertes conflictos matrimoniales. Eso es cierto, ellos se estaban perdonando ahí. Y el segundo, la chica que estaba abrazando a la chica, las dos chicas que se estaban abrazando, que estaba en sepia, ella la estaba abrazando para perdonarla porque sin querer, en un accidente de tránsito, el auto de una de las chicas embistió al otro auto y el esposo de una de ellas resultó muerto. Y estaban en pleno juicio y ella al final del juicio se acerca a abrazarla en señal de perdón. Y no va a olvidar lo que pasó, pero va a mirar el dolor desde otra posibilidad. De hacer eso, de entender que todo tiene un sentido. Ahí es donde está. Lo que se pide olvidar es el enganche. Lo que se pide olvidar es la inflexibilidad. Lo que se pide olvidar es el dolor. Que más que olvidar es liberar. No se pide olvidar, sino se pide resignificar, liberar. Porque imagínense una persona o una chica que de repente estuvo pensando todos los días, si estaba en juicio, que si estaba en juicio porque la demandó y quería vengarse, porque quería obtener justicia, ¿no? Porque obviamente en esos momentos de duelo es muy fuerte que desaparezca tu esposo, más si tienes hijos.
Y en pleno juicio, imagínense qué sucede después de ese juicio cuando ella está dispuesta a liberar esa energía, porque obviamente el hecho trasciende, el hecho de repente ya no era algo que fue personal, sino fue liberar el resentimiento del cual ella estaba tomando ese veneno todos los días. Así es, gracias, como está diciendo Aida, es entender y es asumir, cuando decimos perdón por aquello que está en mí, que ha causado esto, es asumir incluso una pequeña parte de eso que nos estamos pidiendo resignificar, mirar y olvidar. Cuando la psicología positiva plantea el hecho del perdón, plantea un paso bien interesante, que es ponte realmente en los zapatos del otro. O sea, mira al otro desde los valores del otro. O sea, por ejemplo, si yo tengo que perdonar a Gisela, lo que hago es, voy a pensar un poco cómo piensa Gisela. Voy a dedicarme un momento a entender y tener la compasión suficiente para ponerme en su lugar, para mirar si eso que ella hizo desde su visión era lo que podía hacer. Entonces, te pones en el lugar del otro, entiendes que eso que haya hecho es lo que podía hacer y invitas dentro de ti a qué hubieses hecho tú diferente y haces como un ejercicio de empatía y resignificación en donde dices, sí, yo lo hubiese hecho diferente, pero tú lo hiciste de esta manera y desde tu valor tenía sentido. Y entonces yo te entrego mi posibilidad de no tener ira contigo. Y allí a veces sabemos que es complicado, porque cuando decimos empatía y ponerse en los zapatos del otro y decir, pero es que yo no puedo comprender porque hay demasiada rabia, resentimiento, casi que parece de otro planeta, esta persona no parece un ser humano, porque lo hizo con una profunda intención hacia mí. Pregúntate, ¿cómo te sentirías tú si liberas eso que sientes por esa persona? ¿Qué pasaría contigo si lo trasciendes? ¿Cómo sería tu vida si liberas esa energía? Recordando que esto es parte de una historia que va muchísimo más allá, que es una película que nos hemos olvidado al inicio, de los previos, de la primera temporada, de la precuela. Esa precuela la olvidamos y es la oportunidad para trascenderte. Y Andrés, has dicho una palabra que estaba pensando frente a la pregunta de Nora, que dicen cosas que desde ningún valor se pueden entender y quizás no entendemos el hecho. Cuando se te pide, cuando nos pedimos ponernos en los zapatos del otro, es para entender la historia, es para entender que todo el mundo viene de un génesis, viene de un inicio, y que ese inicio ha marcado muchas conductas, ha marcado muchas formas de pensar, o incluso para entender que en esa historia puede haber un sustrato biológico que hace que la persona no pueda controlar sus acciones. O sea, trasciende el hecho, encuentra al ser, y cuando encuentres ese ser, entiende que ese ser es tan ser como tú y que somos exactamente lo mismo. El Papa Juan Pablo II nos dio un ejemplo maravilloso del perdón. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el más grande ejemplo de perdón que nos dio Juan Pablo II? San Juan Pablo II. A ver, vamos a dar un segundo en el chat. Cuando tuvo su accidente. Ajá, exacto. Tal cual, perdonó a la persona que quiso matarlo. Apenas pudo él pararse de su cama en el hospital, lo primero que dijo fue, llévenme a la celda de este hombre, porque yo lo voy a perdonar. Y no implicaba eximirlo de lo que tenía que cumplir frente a la justicia, implicaba la liberación de contrato. Fíjense, porque lo decíamos en el video, no implica que la acción dejó de ser y que no vas a pagar por esa acción si tienes responsabilidades legales. Implica que nuestro contrato llegó hasta acá. Y hay algo muy importante en el perdón, que es hacerse responsable. Hacerse responsable también. Y eso cuando uno comprende de que nada sucede por casualidad y azar. Si yo me conseguía a alguien que me sentí que hizo algo horrible en mi vida, pues en este mundo, de verdad, nada ocurre por mera casualidad. Siempre hay algo por el cual suceden las cosas. Entonces, sí sabemos que pueden haber cosas muy fuertes, muy horribles, pero en donde yo
consciente o inconscientemente tengo responsabilidad, y eso es lo que nos dice Michael cuando se dice esa frase en Ho'oponopono, que es esa parte de mí que crea lo que está sucediendo. Me hago responsable de eso que está en mí, que hace que esto suceda. Eso va mucho más allá de una comprensión lineal. Y por eso les pedimos que activemos a nuestro ser superior y nos conectemos con ese entendimiento, porque nos estamos conectando con que incluso las cosas más atroces que pasan en el planeta, incluso las cosas más duras que nos han pasado porque hemos creído que otros nos los hacen, incluso eso tiene un sentido, tiene un para qué. Y cuando lo entiendes, entras en una fluidez del universo, entras en una fluidez de la luz que trasciende todo y que puedes mirar con mayor conciencia. Como nos dice Norma, Mandela invitó a su toma de posesión a su carcelero, y no solo eso, mantuvo a sus guardaespaldas que estaban a favor del apartheid. Imagínate, Mandela nos decía, porque investigando para los videos nos decía, no mires a tu enemigo como un ser sin alma, porque lo convertirás en un ser sin alma y lo alejarás tanto de ti que tú también terminarás siendo un ser sin alma. O sea, imagínate. Porque nos convertimos, cuando luchamos, nos ponemos de igual a igual. No nos damos cuenta. Pero si yo estoy luchando con una persona que es un demonio, para yo luchar con él me tengo que poner a su nivel. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Quién estoy siendo yo de una u otra manera también? Me estoy convirtiendo en un demonio. Y a la medida también que comienzo a alimentar eso que está en el centro, lo comienzo a alejar. En la medida de que yo me conecto con el aprendizaje, voy nutriéndome del aprendizaje, y ese ser que una vez fue un demonio se pudiese convertir en algún momento, quizás en alguna bendición. Y entonces, eso implica fluir como dice Enrique, hacia la luz, desde convertir el temor en luz, convertir nuestras separaciones en unidad, y eso implica entregarnos al fluir. Y por eso vamos a continuar a la siguiente maravilla. Ya vamos advirtiendo que nos vamos a pasar unos 10 minutos de la hora, perdón. Porque este tema es absolutamente apasionante, y además queremos invitarlos. Queremos invitarlos a un ejercicio que vamos a empezar a hacer a partir del día de mañana. Inspirados en que los próximos 10 días en el calendario judío muchas personas celebran el Yamin Norian, que implica 10 días de arrepentimiento, reconciliación y enmienda. Y justamente sucede a partir del Año Nuevo judío hasta este día, que es el gran día de la misericordia. El Yom Kippur. Y son 10 días donde hacemos una profunda revisión de todos los actos que hemos hecho y los actos que no hemos hecho, porque hay muchas cosas que de repente podemos hacer en bondad y a veces nos olvidamos de hacer, y esa revisión interna para liberarnos nosotros mismos, para perdonarnos nosotros, para revisar nuestras relaciones, para liberarnos y tener ese corazón liviano. Así es, quien quiera acompañarnos en este momento, en estos días que vamos a estar perdonándonos a nosotros, perdonando a la situación, perdonando a los otros, para entregarnos y enmendar a través de ejercicios muy sencillos, les va a llegar por su WhatsApp. Solo le tienen que decir a Vivi, quiero participar en los 10 días de perdón. Quiero participar en los 10 días del perdón, y comenzamos, es importante comenzar el día de mañana, y solamente para el día de mañana vamos a necesitar una vela y una hoja de papel. Y si acaso hay un poquito de miel, será bienvenida también. Así es. Y todos los días vamos a necesitar velas, porque vamos a encender una vela cada día. Si esas velas pueden ser de aceite, muchísimo mejor, pero entendemos que estamos en pandemia. La vela que consigan será suficiente. La vela que consigan va a ser suficiente, y lo vamos a hacer durante 10 días, y va a ser algo sencillo, pero profundo. Entonces, les invitamos ya. Y fíjense cómo todo es sincrónico, que hoy estamos hablando de perdón. Y el perdón, ¿a qué nos ayuda? Les comentaba que el perdón es una fortaleza psicológica, pero la fluidez no. La fluidez es un proceso que va mucho más allá, que implica que estamos a gusto con nuestra vida, que estamos disfrutando, que hemos entregado. Fíjense, 3 elementos claves de la fluidez. Entregar lo que te pesa, entregar lo que te detiene y lo que te limita. Eso es básico. Confiar en tu camino, confiar en tus decisiones, confiar en tu preparación, y lo otro es disfrutar todo lo que haces.
estar en gozo. Son 3 elementos clave para vivir en eso que se llama el flow para la psicología positiva, la fluidez y sentir que tu vida pasa completamente en bienestar y que estás viendo el vaso ni siquiera medio lleno y medio vacío, estás viendo el vaso con la cantidad de agua que hay. Pues y en eso de disfrutar, ¿qué te parece si nos trasladamos a este lugar maravilloso? Sí, vamos ya de una vez, aquí porque estamos ya en nos están llevando el vuelo. Iguazú. Bienvenidas y bienvenidos a Iguazú y vamos a rápidamente contextualizar en qué lugar del mundo nos encontramos ahora, en dónde nos ubicamos en Sudamérica, que es un lugar muy interesante que... Sudamérica, ¿tú conoces Sudamérica? Pues por supuesto, si yo nací aquí. Así es, como sudamericanos estamos muy contentos de llevarlos a la frontera entre Brasil y Argentina y un poquito más allá está el punto triple de Paraguay. En Paraguay. Exacto, de llevarlos a conocer las cataratas de Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo. Y como sabemos que hay argentinos, pues ya vamos a aclarar algunas cosas. Aquí vemos cómo la frontera de Argentina hace como esta mano que reside a Iguazú, justamente. Y todo esto de Brasil también hace como esa conjunción en este punto en específico. Olga y Marcela nos van a llevar a Iguazú. Y Charlie. Y Charlie también. Es uno de los lugares más hermosos del planeta, en donde realmente sientes la fuerza de la fluidez, sientes la fuerza del agua, y a nivel interno recuerda que agua son emociones y que tener esas emociones encausadas nos ayuda muchísimo a tener mayor bienestar en la vida. Entonces, eso es lo que queremos. Vamos a revisar acá el chat que nos están diciendo. Mira, que tienen ganas de ir a Iguazú, es que Iguazú, y además cuando vayamos vamos a ir en luna llena, que es uno de los momentos más hermosos para vivir Iguazú. Entonces vamos a conectarnos con la fluidez en Iguazú. Si alguien tiene algún otro comentario sobre el perdón, es un tema importante, pues pocos sabemos. Algo que decía, y lo dijeron varios de ustedes, es muy difícil, es complejo, incluso lo dijimos nosotros. Simplemente pongamos la palabra es complejo. Pero todo lo complejo se desenreda. Si nosotros nos acercamos al perdón diciendo, es difícil para mí perdonar, es imposible para mí perdonar, yo no lo sé hacer, entonces allí ya tenemos la tarea mal hecha desde el inicio. Podemos decir que es complejo, pero como soy tan compasivo, como me quiero liberar, fíjate, recuerda esto, perdona si sea por ti. No es lo que diría Jesús, pero bueno, empieza por ahí. Como me quiero liberar de ese sentimiento, empieza a perdonar. Y acércate con el corazón abierto. Acércate con entendimiento. Y una clave para el entendimiento es, ¿qué aprendí de esto que me pasó? Esa es la mejor clave. Y si tú eres más inteligente, porque todos ustedes son muy inteligentes, te puedes hacer una segunda pregunta. ¿Qué hay de mí en esto? ¿Qué aprendí de lo que me pasó? No solamente hay que ser inteligente, hay que ser valiente. Y hay que ser sincero. Hay que ser muy valiente y sincero para responder esa pregunta tan simple, Michael. Así es. ¿Qué hay de mí en esto? ¿Y cuándo? Y si quieres otra más, podemos escribirla en el chat. Sí. ¿Qué hay de mí en esto? Otra más puede ser cuándo yo le he hecho esto a alguien más. Mira, vamos mejor Así con que el bueno, video, vamos a porque esa eso pregunta va a se está poniendo un poco intensa. A ver, aquí está. En la frontera entre Brasil y Argentina encontramos otra de las 7 maravillas naturales del mundo, las cataratas de Iguazú. Su impresionante paisaje, fuerza y poder la convierten en uno de los lugares naturales más visitados de toda América del Sur. Las cataratas de Iguazú, como le llaman en Argentina o como le dicen en Brasil, cataratas do Iguazú, son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están totalmente insertadas en áreas protegidas. El sector de la Argentina se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, mientras que en el lado de Brasil se encuentran en el Parque Nacional do Iguazú. El río que las forma nace en el estado de Paraná, en Brasil,
y luego recorre unos 1200 kilómetros por una meseta, en donde va absorbiendo el caudal de los afluentes con los que se topa. Llega a un punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura, como si una gigante pala se hubiera hundido en la tierra separando sus lados. Solo que en este corte coincide con el paso de río, un río que viene recorriendo una geografía tranquila sin demasiados sobresaltos, encontrando en su transitar una seguidilla de saltos, cuando de repente topa con unos 80 metros de desnivel que se convierten en una violenta sensación de vértigo. Y así conocemos a la Garganta del Diablo, el principal salto de las cataratas, que combina el constante fluir del agua con un tronar ensordecedor que se sumerge en lo más profundo, para luego, mansamente, desembocar a pocos kilómetros del río Paraná. En idioma guaraní, el término Iguazú se traduce como aguas grandes. Fueron avistadas por los exploradores europeos en el año 1541 por el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien quedó sorprendido y relató a toda la corona la magia del lugar. En 1984, el Parque Nacional Iguazú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el 2013, la misma organización lo vuelve a galardonar como espacio de valor universal excepcional, por ser un territorio de importancia cultural y natural que trasciende fronteras. Una de muchas leyendas acerca de su surgimiento cuenta que existía una serpiente gigante, Boy, la cual vivía en el interior del río. Para aplacar su ferocidad, los habitantes de la zona sacrificaban una dama una vez al año, arrojándola a las aguas como ofrenda para la bestia. En una de las ocasiones, un valiente guaraní raptó a la doncella elegida para salvarla del tradicional rito, escapando con ella en canoa por el río. Al enterarse de tal osadía, Boy entró en cólera y encorvando su lomo partió el curso del río, creando así las cataratas y separando para siempre a los amantes. Una historia sin final feliz, pero que dejó un hermoso recuerdo para quienes hoy contemplamos estas impresionantes caídas de agua. El increíble paisaje está conformado por 275 saltos de agua, cercanos a la desembocadura del río Iguazú sobre el río Paraná, punto que sirve como frontera natural entre Brasil, Foz do Iguazú, y Argentina, Puerto Iguazú. Las cataratas del Iguazú se hallan dispuestas en forma que parecen una gran J inversa. En la margen derecha norte se encuentra el territorio brasileño, el cual posee poco más de un 20% de los saltos de dichas cataratas. Del lado izquierdo, sur, se hallan los saltos argentinos, los cuales conforman casi un 80% de las cataratas. Para conocer completamente y apreciar del todo estas cataratas, la recomendación es visitar tanto el lado argentino como el lado brasileño. Porque de un lado se aprecia panorámicamente el otro y viceversa. De esta distribución surge el dicho que desde Brasil se ven las cataratas, pero desde Argentina se viven. Desde Brasil se tiene una panorámica impactante de la mayoría de los saltos, los cuales pueden ser recorridos vívidamente del lado argentino. Por ejemplo, desde Brasil, una pasarela lineal de 2080 metros de largo conduce al mirador principal de la Garganta del Diablo. Mientras que del lado argentino el visitante se mueve entre los saltos, no solo en las pasarelas que permiten casi tocar el agua, sino también vivir los paseos en lancha que nos permiten ir hasta el lado de las impactantes caídas de agua. E incluso acercarse a la Garganta del Diablo si se parte en lancha desde el territorio argentino.
Mientras que desde el lado brasilero se puede hacer rafting desde la mismísima garganta y bajar con las fuerzas de las aguas. Un fluir intenso entre el salto más caudaloso y alto con 82 metros. Tiene forma de U y supera los 150 metros de ancho. En esta aventura podemos vivir uno de los espectáculos naturales más representativos de estas caídas de agua, que son las nubes de vapor atravesadas por los arcoíris que se crean cuando la caída de agua rompe con el cauce del río. Otra experiencia digna de vivir es apreciar las cataratas bajo la luna llena. Cada mes el parque abre de noche para hacer una caminata por las pasarelas hasta llegar a la Garganta del Diablo, iluminada por la luna llena. Resulta impresionante observar este fenómeno porque el cambio de color de la luna va haciendo que la catarata pase de naranja a blanco conforme el astro alcanza mayor altura. Y para sentir de cerca las aguas de las cataratas sin necesidad de hacer rafting, podemos tomar el paseo inferior. Una pasarela que cruza por debajo de los saltos para apreciar la selva en todo su esplendor desde 8 miradores. En el trayecto se observan tucanes, guacamayas y coatíes. Todas son especies emblemáticas del parque. Al finalizar el sendero, hay un muelle que ofrece viajes en lancha para visitar la isla San Martín, donde podemos nadar y tomar el sol sobre arena negra. Para desde allí contemplar lo hermoso de la creación, el sutil balance que lo une a todo, así como las posibilidades de fluir. Así, tan natural como la vida. Qué hermoso este lugar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Hay vuelos en helicópteros, puedes hacer rafting. Es un lugar increíble y realmente del lado argentino se vive. Uno pasa por allí, por todas las pasarelas. ¿Cierto, Charlie? Vamos a ponerles un mapa, a ver si tengo un mapa por aquí que les pueda poner de... Ahí está. Aquí para contextualizar algo de la U y esto. Esto es un poco para contextualizar el río que viene de Iguazú, llega acá, que va como lento. Llega acá donde están estos, donde cae el agua. Aquí está la Garganta del Diablo, que sería el lado de Brasil, y del resto están todas las cascadas que están del lado argentino. Y aquí hay un bonito hotel, para quienes les gusta la comodidad, el confort, la maravillosa vista, que es de la cadena Belmont, que pueden alojarse acá y tener una vista espectacular de las cataratas. Es de los lugares naturales más hermosos e increíbles del mundo. Totalmente recomendable para visitar. Miren esa fuerza, eso hace entregarnos al fluir. Y precisamente eso es lo que queremos hacer en el siguiente video, que es conectarnos con el fluir en Iguazú. Vamos a ver si recuerdan cuáles eran los 3 elementos necesarios para fluir. A ver. Ay, Dios mío, llegó la hora del examen, Carolina. A ver, Dios, Susana, Elena. Norma. Ay, Dios mío. El momento del examen. Hola, a ver si recuerda. ¿Cuáles son los 3 elementos para fluir? Uno era... La Carolina. Ajá. Ajá, entregar lo que te pasa. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entregar todo lo que pasa, todo lo que pesa, todo lo que ya no te sirve. Entrégalo. Es un acto de rendición y entrega. Muy bien. El otro es confiar en tus decisiones, confiar en ti, confiar en el flujo, confiar incluso en que estamos protegidos por el universo. Y eso me encanta. Este último me encanta. Disfrutar lo que haces. Así es. ¿Qué tanto disfrutas lo que haces? Porque en la medida que mayor disfrutes tengas, mejor fluirás. Eso es algo que me fascina, es disfrutar lo que haces, disfrutar tu vida, porque a veces parece sencillo, pero se nos olvida celebrar y disfrutar todo aquello que vivimos, que obtenemos. Mira, y si después de este año de pandemia y confinamiento no salimos y no estamos en actitud de disfrute, por favor, número de terapia, le damos, se lo ponemos allí. Por favor, vaya a terapia, vaya un coach, hable con un sacerdote, hable con su mamá, con quien sea. Porque necesitamos disfrutar la vida. Es muy importante.
Sí. Y para disfrutar esta vida, vamos a continuar con el siguiente video, que es la conexión, el momento de conexión con Iguazú, que es ese fluir, a donde los invitamos a estar cómodos y disfrutar esta navegación. Vamos a volar, vamos a navegar, vamos a caminar, vamos a conectar. Sí, vamos a agarrarnos fuerte del bote, Betina, por allí, vamos todos, entonces, cuidado. Vamos, Marta, mucho cuidado en el bote, por favor. Vamos a disponernos a fluir. Heráclito en la antigüedad ya nos hablaba de la naturaleza cambiante de la existencia. Ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. El río, en su murmullo continuo, nos susurra la hermosa posibilidad de hacernos camino en la vida. ¿Qué pasa en ti si te invitamos a fluir con la vida? ¿Qué pasa en ti cuando sueltas esas ataduras que te aferraban a emociones y resentimientos pesados? ¿Qué tanto te entregas a disfrutar todo lo que haces en la vida? Fluir nos conecta con la característica fundamental de la vida espiritual. Entender que todo está en constante movimiento, que la vida es dinamismo, apertura y fluidez. Una vida espiritual que no experimenta cambios a lo largo del tiempo es simplemente un tazón vacío anhelante de conexión con lo superior. ¿Te imaginas a lo superior, a Dios, a la divinidad, como un ser inmutable? ¿O por el contrario, es un todo que cambia y fluye? Es hermoso pensar que Dios evoluciona en nosotros, con nosotros, que nuestra experiencia nutre tanto al todo como el todo nos nutre a nosotros. Pues el todo se vive en el uno, y la suma de los unos alimenta la experiencia del todo. ¿Tú de qué nutres el todo? Es sencillamente hermoso sentir que lo superior fluye con nosotros, que incluso Dios también se recrea en el sutil espacio de todas las posibilidades. Lo divino es el fundamento de la vida y fluye como una fuente inagotable en ese inmenso espacio de luz que somos todos juntos. Es por ello que fluir nos conecta con la vida, con el conocernos, con el aprovechar el tiempo que tenemos acá, las relaciones que establecemos, las experiencias que sumamos. Fluir es lo que nos hace sentir que estamos inmersos e inmersas en un cauce superior. Demos un paseo por el fluir de nuestras maravillas, pues allí habita el espíritu y se regocija. Y así entender que todo es posible cuando aceptamos, perdonamos, disfrutamos y nos entregamos. En esta temporada nos hemos entregado a un río de maravillas que nos ha llevado a expandir las fronteras de la comprensión de nuestras propias maravillas internas, nuestras fortalezas del carácter. Iniciamos contemplando la belleza para reconocer y vincularnos con todo lo hermoso que nos rodea, con la posibilidad de agradecer las bendiciones de la vida. Para activar nuestra creatividad y aprovechar los recursos que nos brinda la vida, para precisamente vivir desde y hacia la vida.
para tener la perseverancia que nos lleva a sortear los escollos del recorrido cuando las aguas se ponen turbulentas. Porque seguir es confiar en que este río nos llevará a buen puerto. Hemos trascendido nuestras murallas para vincularnos con el autocuidado y desde allí expandir la libertad de nuestro ser, para mirar desde las más altas realizaciones. Para darnos cuenta que todo fluye, que todo surco nos lleva a un remanso, donde la gratitud y la esperanza nos permiten saber que todo está ocurriendo en el orden perfecto, posible y constante que es nuestra creación. Y en ese remanso de paz, mirar cómo nuestras aguas se unen a otras aguas que también fluyen, para encontrarnos allí desde la aceptación, desde el perdón que nos hace uno. En un continuo eterno de amor desde lo más profundo del espíritu. Ese lugar donde ya dejamos de ser y paradójicamente estamos siendo más que nunca. Donde desde el alma abierta entendemos que todo fluye a lo superior y que ese fluir hace que todo lo vivido tenga sentido. Un sentido completo, profundo y amoroso, trascendente y superior. Que tu fluidez te muestre la mejor sonrisa posible cada mañana al mirarte al espejo. Que entiendas que eres un instrumento que habita, convive y se recrea en lo divino. Respira y siente cómo en ti fluye la vida. Siente cómo en ti fluye el entusiasmo de Dios. Siente cómo, pase lo que pase, tu vida siempre fluye. Hecho está, Sellado está. bendecido está. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Recuerden que pase lo que pase, nuestra vida siempre fluye. Y encendemos esta luz que ilumina los próximos días, que ilumina su fluidez, que ilumina nuestra conexión. Y les invitamos, recuerden que a partir de mañana vamos a vivir estos 10 días para quienes quieran participar. Si quieren invitar a alguien también a participar juntos, que juntos vayamos de la mano de estos próximos 10 días de perdón, es absolutamente bienvenido. Bienvenida. Así es, para sumarnos, y por ahí estaban pidiendo un abrazo grupal, que era necesario después de ver ese video de tantos abrazos. ¿Qué tal si nos damos un abrazo virtual y se quedan allí en este abrazo grupal para una foto? Vente, Gloria Patricia, vamos. Abrazo, Mar. Eso, así como está Gisela, me encanta. Sonrisas, en fluidez, en perdón. Recuerden que es solo una disposición. Recuerden que es solo abrir el corazón a entregar. Y recuerda que mientras más perdonas, más amor estás creando. Así que, ¿podemos fluir? ¿Podemos están para disfrutar, para soltar y para confiar? De eso se trata. Les está llegando otra tarjeta que habla de la fluidez y que nos recuerda que fluyes. ¿Y para qué fluyes? Para soltar los apegos. Para confiar en lo superior, porque confías en ti, en tus decisiones, en todo, pero encima estás confiando en Dios, en el universo, en lo superior. Y además, para esta frase maravillosa, para disfrutar la existencia. Para disfrutar la existencia, cuando decimos la frase de existencia, es tu vida, el existir, el respirar. Y así es, respiramos profundo
y que el corazón de Jesús nos guíe, nos ilumine con los brazos abiertos a la libertad de ser, a la libertad de encontrarnos, a la libertad de perdonar, y que las aguas de la naturaleza nos permitan conectar con la fluidez y el perdón. Que sepamos que pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase contigo, perdones lo que perdones o no perdones, tu vida siempre fluye. Siempre fluye, no hay manera de que no fluya, porque ese río no hay manera de que vaya a la inversa. El río siempre fluye hacia donde debe fluir. Y recuerda que estamos aquí para fluir a la fuente, para recordar y deshacer los contratos que nos lleven a ese lugar. Y te invitamos a enviarnos nuestra reflexión para este sello, y la siguiente semana, el jueves, va a ser nuestra sesión de cierre de estas maravillas. De unos de los lugares más hermosos del mundo, que son Angkor Wat y Bagan. Dos lugares que nos conectarán con la espiritualidad y el amor. Así que bueno, Andrés Borrás y Michael González, les decimos gracias y nos vemos la próxima semana. Les amamos. Gracias. Fluyan, perdonen